que es el análisis de un libro. Entonces, el tema que escogí para mi monografía es la situación y diferenciación social en Medellín, retratados en El mundo de afuera de Jorge Franco a partir de elementos del realismo mágico. Entonces, basado en esto, mi pregunta de investigación, la que construí fue en qué medida Jorge Franco, en El mundo de afuera, se vale elementos del realismo mágico para retratar la situación y diferenciación social en Medellín, Colombia, durante las décadas de los 60 y los 70. Bueno, ¿cómo llegué a este tema? Principalmente, siempre me ha interesado todo lo que tenga que ver con historia y literatura colombiana. De verdad es algo que me encanta leer y creo que tengo como una afinidad por toda esa literatura colombiana que me han como inculcado desde pequeña. Entonces así llegué como a obtener como este gusto por el libro y por el tema de mi monografía. Entonces ya como en la introducción, si quieres. Este libro tuvo un premio Alfaguara de novela en 2014, fue publicado en ese año, y se trata sobre un hecho real en Medellín que pasó en el año 1971, ya que secuestraron al señor Diego Echavarría, que era una de las personas más ricas e importantes de esa ciudad en ese momento. Entonces los personajes son Isolda, que es su hija, Isolda Echavarría, el mono Riascos, que es su secuestrador, Franco Niño, que es el mismo autor, el autor es Jorge Franco, es un autor paisa, y él mismo se mete en la historia ya que él vivió al lado de la residencia de Diego Echavarría cuando era niño. Entonces él mismo es uno de los narradores. Hay varios narradores en la historia, pero pues a eso ya llegaré más adelante. Y el espacio es Medellín y Santa Elena, que son dos ciudades de Antioquia, y el castillo. Si quieres. Gracias. Acá es de Diego Echavarría, esa es su hija, esa es su esposa, Dita, es alemana. Acá se puede ver como la parte como cuando ya lo asesinan, ya que él es secuestrado y asesinado en Medellín. Y no se alcanza a ver en la foto. Ah, mentira, sí es. No, perdona. ¿Pásala? Este es el castillo. Es un castillo real en Medellín. Allá él construyó ese castillo después de volver de Alemania en 1970, unos años antes. Él lo construye para formar su familia y vivir ahí. Eso ahorita es un museo, se llama Museo Isolda Echavarría, y pues es muy importante como en esa ciudad. Y ya acá también se ve en un periódico cuando asesinan a Diego Echavarría, pues para que vean que es una historia basada en hechos reales. Entonces ya para empezar con la monografía, bueno, no sé bien decir, pero la dividí en 3 capítulos. El capítulo 1 es el lenguaje, el capítulo 2 es el rompimiento de la estructura lineal del tiempo, y el capítulo 3 es el estilo literario, y al final hice las conclusiones y las referencias, las fuentes que utilicé. Entonces para el primer capítulo lo dividí en un subcapítulo que es el lenguaje coloquial y vulgar que podemos encontrar a lo largo del libro. Entonces, en toda la historia y en toda la trama se hace un uso de expresiones propias del contexto colombiano, y pues eso ayuda como a situar al lector en el lugar en el que se quiere como retratar. Entonces se utilizan como palabras como carechimbas, bacano y todas esas palabras que se usan como en ese contexto de Medellín, Colombia, para que se le sitúe al lector. Entonces el lenguaje tiene como esa función de poder retratar como ese ámbito popular desde las vivencias y situaciones cotidianas de los personajes. Sobre todo que estas palabras, muchas veces a veces son soeces, groseras, se usan por parte del mono Riascos. El mono Riascos es el secuestrador de don Diego, y él viene de una familia muy pobre. Él solo vivía con su mamá y vivía en una de las comunas de Medellín, que era como muy apartada en ese sentido. Entonces lo que hace esto es que él siempre tuvo que como luchar por salir adelante, no tuvo como todos esos privilegios que tenía Diego, Isolda y Dita. Entonces esto también hacía como que hubiera como uso de abundantes términos vulgares que retrataban como la forma de actuar de las personas de las clases sociales bajas, que era lo que quería mostrar principalmente en este capítulo, que todas esas palabras generalmente son usadas por esas personas de clases sociales bajas que no tenían las mismas oportunidades, porque por ejemplo Diego hablaba con un lenguaje muy coloquial, un lenguaje muy figurado, pues era una persona muy estudiada, había ido a estudiar a otro país, y pues él podía como tener como esa formación, mientras que el mono Riascos no, y por ende tenía como ese tipo de lenguaje, ese tipo de habla. Entonces esto ayuda a retratar la diferenciación social, ya que como les explicaba ahorita, pues Diego tenía un lenguaje coloquial mucho más marcado que el que tenía el mono tenía un lenguaje mucho más vulgar, mucho más grosero, mucho más como del común. Entonces algunas citas que tenía, las palabras que les dije, carechimbas y bacano, y lo menciones, mamá lleva un mes sermoneándome. Sermoneándome creo que es una palabra muy como coloquial, muy común, que significa como dar un regaño largo, dar como una reflexión. Entonces eso por parte del primer subcapítulo. En el segundo capítulo hablo del humor, ya que es una figura literaria característica del realismo mágico. Bueno, hay que tener en cuenta que todos saben qué es el realismo mágico, ¿o lo explico? Bueno, el realismo mágico pues es una corriente literaria, es un movimiento literario que fue originado en América a mitad del siglo XX, que lo que hacía era poner situaciones inverosímiles e irreales en la normalidad, en situaciones normales, pero sin hacer como ningún tipo de como énfasis en eso, como que todo era muy normal, así fuera totalmente irreal y diferente. Entonces el humor es una figura literaria muy característica de este movimiento, ya que se usa para burlarse como de esa situación de violencia y división en el país. Entonces, por ejemplo, Gabriel García Márquez, que era como el pionero del realismo mágico, utilizaba mucho el humor en sus obras para que se sintiera como mucho más real, mucho más cercana al lector.
Entonces se puede ver acá que el mono Riascos, el secuestrador, utilizaba como ese tipo de expresiones burlescas al hablar con una persona que tenía privada la libertad. Es decir, él tenía privada la libertad a don Diego y siempre se burlaba de esa condición, de ay, estás encerrado, de ay, no puedes salir. Entonces como ese humor hacía que esa situación se sintiera mucho más cercana, como que se pudiera mostrar esa realidad del secuestro de una forma como mucho más cercana al lector. Y pues esto genera que la historia pues parezca mucho más real, sea como mucho más como verosímil en ese sentido. Entonces él utilizaba muchos tonos irónicos para decirle a don Diego, como ven, salgamos a ver las flores, ven, disfrutemos del día, para burlarse de esa situación de encierro en la que él se encontraba, ya que sabía que así le iba a dar como más rabia. Y esto lo que genera en el lector es como un tipo de acercamiento para conocer mucho más cuál es esa situación del secuestro que se quiere mostrar en el libro. Entonces también bromea como de la misma manera con el bienestar, entonces dice como, oye, te veo muy contento, te veo muy feliz, cuando realmente no es así. Entonces una de las citas decía como, hagamos una cosa, piénselo bien y si mañana hace día bonito, salimos a caminar un rato y le tomamos un poquito, ¿sí? Fue hasta la puerta y antes de salir dijo, le van a encantar las begonias, don Diego, ya aprendieron. Entonces de esa forma se encuentra como ese tono irónico, ese tono de chiste, de burlarse, decir como, tú estás encerrado, yo sí puedo salir. Entonces es como para mostrar esa realidad del secuestro que se ve en el libro, que se quiere mostrar en el libro. Ya el segundo capítulo es el rompimiento de la estructura lineal del tiempo, y esto pues genera que no haya un orden de los hechos expuestos en las narraciones. Es decir, no tiene como una secuencia lineal, no empieza como un inicio, nudo, el desenlace, sino que va haciendo saltos de tiempo. Entonces al principio inicia con un boletín informativo diciendo que don Diego está secuestrado, y cuando pasamos de capítulo ya encontramos que no hay ningún tipo de información sobre un secuestro, sino que sigue siendo como la misma familia, viviendo, llega don Diego de trabajar, a saludar a su hija. Entonces como que estas anacronías, se llaman así, estas diferencias en los tiempos se llaman anacronías, pues generan como que saltos temporales del pasado al futuro, del futuro al presente, y eso lo que genera son tramas cruzadas. Las tramas cruzadas son muy importantes ya que muestran las diferentes realidades de los personajes que se quieren mostrar, como esa diferenciación social que hay de allí. Entonces, primero se tejía la trama de don Diego, que es una persona rica, privilegiada, de clase alta, que su hija lo tiene todo, puede vivir con todas las comodidades del mundo, mientras que, por otro lado, se va tejiendo otra trama, que es la del mono Riascos y su pandilla. Entonces, ellos son de clase baja, tienen que rebuscarse un montón de cosas para poder salir adelante, tienen que secuestrar a una persona para que les paguen y poder vivir. Entonces, son estas dos tramas que se tejen a partir de estos saltos, que lo que hacen es mostrar esa diferenciación y esa realidad que se vive en Medellín en ese momento. Entonces, también hay como un paralelismo entre el encierro y el mundo de afuera de don Diego, que pues en ese momento no tiene, ya que está secuestrado, está encerrado, está privado de su libertad, e Isolda. Hay un punto importante y es que Isolda, que es la hija, la tienen encerrada en el castillo. Ella nunca ha salido al colegio, ella nunca ha tenido amigos, ella no ha podido como salir de ese castillo, por eso el libro se llama El mundo de afuera. ¿Por qué? Porque ese mundo de afuera es malo, ese mundo de afuera tiene muerte, ese mundo de afuera tiene secuestro, ese mundo de afuera tiene pobreza. Y los papás de Isolda, que son Dita y don Diego, construyen todo este castillo y la encierran, le dan tutores para poder que ella no salga. Ellos no quieren que ella conozca la realidad que existe. Entonces por eso ella no tiene realmente un mundo de afuera. Su mundo de afuera es ella misma, es su imaginación. Como ese mundo de fantasía que ella se va haciendo a lo largo del libro para poder salir como de ese encierro en el que ha vivido durante 10, 13 años. Entonces todos estos saltos, llamados anacronías, pues generan como unas diferentes tramas, como ya les decía. Sin embargo, hay una trama central, la cual es el secuestro de don Diego Echavarría. Entonces hay diferentes tipos de anacronías, las cuales son la analepsis es un salto hacia el pasado, y la prolepsis, y los prolepsis son hacia el futuro. Entonces acá lo hice a partir del discurso del relato de Gerard Genet, que es un literato francés, que habla sobre todos estos tipos de anacronías. Entonces se las divide en analepsis internas, externas, prolepsis internas y externas. Entonces, para ponerles un ejemplo de análisis interna, ya que no interfieren en la trama central. Entonces, teniendo en cuenta que esta trama central es el secuestro de don Diego, hay una parte del libro donde se habla de cuando Diego vivía en Alemania y conoce a Dita. Y aunque pues es importante como saber el contexto, de cómo llegan hacia el castillo, no interfieren como tal, en toda la medida, en el secuestro de don Diego. Por ende, son análisis internas, no interfieren en la trama central, sirven más como para colocar al lector en una situación y contextualizarlo. Están las análisis internas homodiegéticas, que se presentan en la historia con la que ya se estaba contando en la trama central. Entonces, digamos, está Isolda en el castillo jugando mientras su papá está secuestrado. Ese es el tipo de análisis interna homodiegética, ya que en el momento en el que Diego está secuestrado, este es un spoiler, Isolda está muerta. Entonces, en el momento en el que Isolda está muerta, Diego está secuestrado, pero en el libro se hace un salto al pasado, cuando Isolda está viva, jugando en el bosque del castillo, está midiéndose ropa, jugando sola y esas cosas, mientras que en el siguiente párrafo ya se hace una mención sobre el secuestro de don Diego. Entonces, ahí como que se presentan dos historias que, aunque se compaginan, no son totalmente en el mismo periodo de tiempo. Las prolepsis internas tienen como una interferencia. Entonces, mientras el mono puede estar en un párrafo hablando con don Diego o con alguno de sus pandillas, en el siguiente párrafo ya se está hablando de cómo él vive con su mamá. Entonces, por ejemplo, había una parte donde él llegaba y decía como se emanaba el olor a pobreza. Entonces ahí decían como el mono vive durante la pobreza y todo, pero mientras tanto su mamá no sabe que él está planeando y está pues manteniendo a una persona secuestrada. Entonces este es el tipo de prolepsis interna y pues eso serían como todas. Entonces
digamos que había una parte del libro donde lo que les decía, Isolda estaba jugando en el castillo y el mono, en el siguiente párrafo, hablaba con Don Diego, porque es que ahí lo que pasaba es que el mono espiaba a Isolda. El mono estaba enamorado de Isolda, aunque tuviera como 50 años y Isolda 10. Él la espiaba y mientras se contaba, en esa parte del libro, mientras se contaba la parte de la historia mientras Isolda jugaba y todo eso, el mono en el siguiente párrafo era el que estaba contando esa historia, se la contaba a Don Diego, como para hacerlo sentir celoso, como para darle más rabia de la que ya tenía, pues porque estaba hablando de su hija. Ya pasando al tercer capítulo, lo dividí, pues, en el estilo literario, lo dividí entre la mezcla de lo real y lo fantástico, que creo que es el punto central y esencial del realismo mágico, y los múltiples narrados. Entonces, en primer lugar, la mezcla entre lo real y lo fantástico es como esa característica más conocida del movimiento. Entonces, el mismo autor define su libro como la historia de una niña en un castillo encerrada, huyéndole a la soledad, inventando un mundo fantasioso, casi de fábula, y por otro lado, un hombre encerrado, producto de un secuestro. Entonces, lo que pasa acá es que Isolda, como la niña privilegiada que vive en un castillo, se inventa su propio mundo. Entonces, ella, como que lo que pasa es que se imagina muchas cosas. Se va al bosque y como que tiene unos amigos que son los almirajes, que son conejos con cuernos de unicornio. Entonces, como que esto muestra que ella ya como que está en un mundo de fantasía, un mundo imaginario, un mundo mágico, que es el que quiere hacer referencia al autor. Además, pues por otro lado tenemos la trama central, como ya les decía, que es el secuestro. Entonces ahí se muestran esas dos realidades. La realidad de la fábula, de la magia, de no sales, estás encerrada en tu propia realidad. Y por otro lado, la del secuestro, la de la pobreza, todos esos problemas que se tenían en Medellín en ese entonces. Era antes del narcotráfico, entonces pues había como mucho tema de violencia y secuestro. Entonces, hay como un balance entre esas dos líneas, la real y la fantástica, entonces eso genera como cierto interés de parte del lector, pues porque por un lado me estás contando que secuestraron a una persona, que la mataron, que hay robos, que hay muertes, pero por otro lado me estás contando que hay una niña que está encerrada, que se imagina que está vestida de princesa, que habla con los conejos, que habla con las plantas, entonces esto genera que haya como cierta ambigüedad que hace que el lector se atrape mucho como a la lectura. Por ejemplo, algo que me pasó a mí y era como que cada vez quería saber como qué iba pasando, qué va a pasar, qué va a pasar, porque a ti nunca te dicen como Isolda muere, al final te dicen Isolda muere y Don Diego también. Entonces creo que eso es lo que hace, como eso es lo real y lo fantástico, esa mezcla, lo que hace es como atrapar mucho más al lector. Entonces también hay que tener en cuenta, lo que les decía, es que la magia está directamente relacionada con la vida diaria de Isolda y además se muestra como un suceso normal, que es algo muy importante del realismo mágico. Entonces no lo dicen como, le pasó esto, wow, como asombroso, sino que simplemente lo dicen, como si fuera algo cotidiano. Así como cuentan la magia con la que vive Isolda, cuentan lo del secuestro. Entonces también es como importante saber que no hay como una diferenciación entre lo que es realidad y fantasía en el cuento. Entonces también esto ayuda como a retratar la realidad de Diego y la realidad de la pandilla del mono cuando estaban pues en su situación. Ya yéndonos a los múltiples narradores, esto también ayuda muchísimo a retratar esa diferenciación, ya que un narrador es omnisciente, ya que tiene una visión general de todas las tramas, sabe todo, y por otro lado está la voz del pasado del autor. Entonces está Jorge Franco de pequeño, que vivía en ese momento al lado del castillo y por eso tuvo como esa situación tan cercana a él. Y pues se representa en ese personaje. Y pues es muy ajeno a la historia principal, ya que lo único que sabe es que son una familia rica, que tiene todos los privilegios del mundo y que su hija pues muere en cierto punto, pero él no sabe todo lo que le está pasando a Diego, él no sabe que lo secuestraron, él no sabe todo lo que le pasa al mundo. Entonces, con estos puntos de vista, pues se ofrecen como diferentes perspectivas de las diferencias sociales que se proponen. Porque pues no es lo mismo que te diga el Jorge Franco de chiquito, el que está como personaje, como protagonista, diciendo que como bueno, está Isolda viviendo feliz, tranquila, con su familia y en un momento secuestran a Don Diego y muere. Mientras que el otro, el omnisciente, te está contando todo. Te está contando que el mono vive en una casa pobre, que todos sus amigos, como los de la pandilla, están pues buscando cómo comer, cómo sobrevivir. Es totalmente diferente como esa percepción y ayuda como a sentir esa diferenciación social que se presenta en el libro. Entonces, hay como una cita que dice como yo no conozco a nadie que se vista como él, ni que tenga paja ni limusina, ni mucho menos que viva en un castillo como los de Francia, ni que tome té en una terraza rodeada de fuentes, con monstruos de cemento que botan agua por la boca. Nunca ha habido otros niños que no tenían que ir al colegio, sino que estudian en casa como Isolda, con una institutriz extranjera y maestras particulares. Para nosotros ir a Europa es como ir a la luna, y ellos van cada año como si fuera allí nomás. Él tiene todo tan puesto, tan armonioso, tan perfecto, que las vidas y las casas de los que habitamos alrededor del castillo parecen simples, y a pesar de que son casas grandes, nos damos gustos y vivimos bien. Entonces acá pues se ve como esa diferencia que él siente, como entonces, pues yo no es que vivo mal, pero ellos viven mejor, pero no tienen ni idea que hay otras personas como el mono, como los amigos del mono, que viven mal, que viven en la pobreza, que no les es tan fácil salir adelante. Entonces sí, pues a partir de todos estos elementos, del lenguaje, de esa parte como vulgar y soez del lenguaje, del humor que se usa, de las diferentes como saltos temporales que se usan para tejer diferentes tramas, una de la trama del secuestro, de la pobreza y de la magia y del privilegio, y de todos estos tipos como de mezclas entre lo real y fantástico, se muestra esa situación que había en Medellín en ese momento, esa realidad del secuestro, esa realidad de los robos, de las muertes, y por otro lado pues se encuentra como esa magia que se vive, como cuando esa persona estaba encerrada, como que para salir de
de su propio encierro, de sí mismo, buscaba como esas maneras de imaginar y de hacer como un montón de cosas para poder como salir de ese encierro en el que se sentía. Muchísimas gracias.